escucharme, tenéis en el canal la Dark Door Intense ya reseñada, que es el clonazo árabe de la Dior Homme Intense. Así que ese está en... ese está en el canal. Dark Door Intense, que es el clonaco de la Dior Homme Intense. Tanto intense, para arriba y para abajo, pues sí, está en el canal reseñado. Si alguien quiere ahorrarse los dineros, ahí sí, ya está hecha. Si la Fahrenheit ya, el destrozo de Fahrenheit me da igual lo que hagan porque ya está hecho, Alex. Es verdad, con Fahrenheit me da exactamente igual porque el destrozo ya lo hizo Demachy, que eso fue también otro retorcimiento de cuernos que yo ya tuve con él porque ya lo hizo Demachy. El retorcimiento de cornamenta lo tengo ya con él. De todas, pero fue también por ahí. Porque es que cuando hueles lo que conocimos en los años 80, 90, dices, ¿esto qué mierda es? O sea, que ojo, cuidado, porque Demachy hay que echarle de comer aparte también, ¿eh? Volvemos a decir, tiene cosas buenas y cosas malas como todo el mundo. Y a mí me ha retorcido mucho los cuernos de Demachy, ¿eh? Yo estaba deseando que se fuera. Pero claro, también dije, más vale bueno conocido que malo por conocer. Y se está cumpliendo. Porque eso también lo dije. Me hizo mucha ilusión que firmase con Dior y tal, porque yo esperaba encontrarme, como mucha otra gente, al Kurdi de Le Mal, Classique, ¿eh? Y no está. Ese ha muerto. Y ya empiezo a tener hasta serias dudas de que Le Mal no fuera tan original y al final fuese un copieteo de Cuba. Fíjate lo que te digo. Ya hasta tengo mis dudas. Hasta tengo mis dudas de que este señor no hubiese probado, porque Cuba se fabrica en París. Por aquello de arte de Birli y Birloque, hubiese algún tipo de filtración industrial, presuntamente, y terminase haciendo un copieteo para Le Mal. No lo sé. Es que ya visto lo visto, a mí esto me está oliendo muy mal la mente. Ay... Oriol, no has conocido, Oriol, chiquitín mío, no has conocido la original. La original era una pasada. Lo de ahora es un cagarruten. Es toda la línea está fastidiada. La que era la botella blanca, no me acuerdo cómo se llama, la de la botella blanca olía muy rico, pero no era lo que la original. Olvídate. Los accionistas de la empresa perfumera son cada día más ambiciosos, desean más utilidades a costa de calidades del... Las calidades están bajando por todos lados, pero esto lo hace todo el mundo. Lo están haciendo dentro de la cosmética global, del make-up, lo están haciendo en todo. Vuelvo a repetir, ninguno de ellos son hermanitas de la caridad. No existen las hermanitas de la caridad, pero es que esto ya es una tomadura de pelo. Y tenemos que estar preparados para lo que se viene, porque esto no va a parar. Ellos ya en el mercado chino, a los chinos les han buscado el techo económico y saben hasta dónde llegan ya, porque se lo han subido tanto los precios hasta que se han dado cuenta los chinos, han dicho, hasta aquí. Y el mercado chino ya tiene un tope. El mercado chino, de hecho, ¿sabéis lo que está haciendo? Comprando productos propios de lujo. Y a ellos les están dando por saco, porque les han buscado el techo. Y aquí todavía no nos han encontrado el techo. En el momento en que nos encuentren el techo, vamos a fliparlo. Vamos a fliparlo, ¿eh? Lo vamos a flipar. O sea, espérate a que nos encuentren a nosotros el techo. Que yo, por mi parte, ya lo tengo encontrado. O sea, a mí ya me han encontrado el techo. O sea, es que no estoy dispuesto. Es que es insostenible. ¿Qué voy a estar yo gastándome 140, 150 euros en un perfume de Dior? De Dior, de Cacharel, de da igual de lo que sea, de cualquier firma de diseñador, como llaméis de perfumería pop, que yo me voy a gastar esa barbaridad en eso. ¿Estamos locos? Así se pudran en las estanterías. Así se pudran. Y además ellos no retiran todos sus productos porque por mí los pueden retirar ya todos. No dejar ni uno. Por mí los pueden retirar absolutamente todos. Hola, Rojo, ¿qué tal? Muy buenas. Pedro Alberto, pues mañana me compro la Intensa Antiguas. Voy corriendo a primera hora. Esto es un llamamiento. Esto es un llamamiento. O sea, que cunda el pánico. Que cunda el pánico porque ya tenemos la experiencia de lo que ha venido con lo otro y es lo que hay, ¿eh? Que cunda el pánico.
la Dior Homme original, no es que la probé, es que la tengo. Es que la Dior Homme original, la anterior a la 2020 la tengo. Las tengo todas. Es que la tengo todo. Tengo la anterior, todas no, porque me falta la de Polgué, la del tubo metálico no la tengo, pero la que sí tengo es la anterior a la 2020. Tengo la 2020 y de ahí todas. Las tengo todas en colección. Pero las tengo todas a la reformulación que hizo Demachy. Todo lo que tengo es anterior a la reformulación de Demachy. No sé si la Parfum ya entró después, es que no me acuerdo, no sé si entró después o entró antes. No sé, con la Parfum me pierdo un poco con Demachy, pero lo tengo todo. O sea, tengo todo cronológicamente, lo tengo absolutamente todo. Sí, claro que la conocí, por supuesto. Se retiran todos sus productos, también todo. O sea, técnicamente todo lo que está. Claro, es que Dior retira todos los productos y tienen que ponerlo nuevo. Y eso incluye los testers. Los testers van también exactamente igual que lo que están vendiendo. No puede haber un tester distinto a lo que están vendiendo. Tiene que ser todo exactamente igual. Sea más fácil de encontrar. Bueno, aparte de que en algún Corte Inglés, evidentemente, todavía de quedar existencias, a no ser que Dior haya procedido ya, bueno, la gente que está encargada del corner de Dior, a retirarlas, en los Drunis que no tengan Dior, que no tengan venta de Dior, o que, yo qué sé, cualquier cosa, que sean de ciudades pequeñas, es posible que esté todavía la antigua, porque Druni va muy... En Druni tiene que quedar existencias de la antigua. Seguro. En Druni quedan existencias de la antigua. Fijo. Pero atención a... Ojo al piojo, como dice Martín, con el tema del Corte Inglés, en Douglas, porque ahí posiblemente ya lo que esté sea la nueva. En la página de Latam aparece la Intense con un nuevo bote, pero en la sección Palabras del perfumista aparecen como si fuera siempre de Demachy. No tengo ni idea de lo que aparece por allá. Ahora mismo aquí lo que sí tenemos es la botella nueva con precio nuevo. Es que lo que tenemos es precio nuevo. Los próximos lanzamientos son para rociarte medio tarro para que puedas oler un poco a perfume de 100 euros. Sí, y tanto, pero es que yo para eso me compro un perfume nicho. No me compro esto. Yo no le doy el juego a un Dior. Me voy a un perfume nicho como Dios manda. Tienes razón. Que nadie compre nada. Que les den. Es verdad. Pero claro, si tienes un perfume que es tu insignia, y que es el que quieres seguir usando durante prácticamente casi toda tu vida, que esto es muy difícil, pues tienes que hacerte con botellas sí o sí. Lo mejor y lo más lógico y razonable sería mandar al garete a toda esta gente. Sería lo mejor de verdad. Pero así estamos. ¿Qué vendrá después del elixir? Pues no, tienes que sacar todavía la concentración Parfum Intense, que es lo que está de moda. O sea, todavía tiene que venir dentro del Dior Homme la Parfum Intense. Ojito, eso es lo que sería lo conveniente, pero ahora es que es lo que está de moda. Todo el Dios está sacando Parfum Intense o elixir. Nombre comercial, elixir, pero luego te encuentras que la cosa no es elixir, es eau de parfum, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Loewe. Loewe te dice elixir en las cajas y luego lees abajo y es un eau de parfum. Ni intense ni nada, es eau de parfum, ¿vale? Yo creo que lo lógico sería que estos señoritos nos sacasen el Parfum Intense. El Parfum Intense dentro de nada y próximamente sus pantallas. Veremos a ver si no, mañana o pasado lo que tenemos es una nueva versión ya del Eau de Toilette, que ya el 2020 fuera y ahora es otra cosa. Ahora vamos a tener otra cosa. Así que lo próximo va a ser la base. Madre mía. Va a ser la base de la línea Dior Homme. Madre mía, la que se nos viene encima, macho. La que se nos viene encima. Es crucial que entendáis que esto se va de las manos ya y nos olvidamos. Esto ya es otra historia, entramos en otra generación, en otro rollo, en otra dimensión. Aquí nos olvidamos de lo que hemos conocido anteriormente en Dior.
y entramos en una época oscura, ¿eh? Esto es para los que hemos conocido el Dior anterior, y vuelvo a repetir, mira que yo he puesto verde a Demacy, pues cualquier cosa, más vale bueno conocido que malo por conocer. Y es lo que va a pasar. Lo que pasa que, claro, el hombre como especie olvida muy rápido. Pero esto viene para quedarse de largo. Entiendo que este señor ha firmado contrato de largo y va a estar chafardeándolo todo, pero para mal, no para bien. El problema es que pensaba que teníamos un perfumista de auténtico nivel y no. Tenemos a un perfumista más bien tirando a mediocre. Tirando a mediocre. Por no decir que es mediocre. Tenemos un perfumista mediocre. No tenemos un gran perfumista. No ha sabido estar a la altura de todo lo que ha dejado Demacy. Y vuelvo a repetir. Mirar que le he criticado, ¿eh? Y sigo y me mantengo. Porque lo que hizo no tenía nombre. Todo lo que ha ido cargándose, sobre todo lo que ha hecho con Miss Dior, lo que hizo con Miss Dior, que también estará a punto de morir porque entrará a cambiarla por orden de sus jefes. Lo que hizo con Miss Dior fue que directamente en mi casa no entra ya ni una sola botella de Miss Dior, ¿eh? Mi gente, mis chicas, eran asiduas a Miss Dior, clásico, de toda la vida. Y han dejado de comprarla. Llevan ya años sin comprarla desde que Demacy le metió la mano a la formulación. Sí que tenemos una Miss Dior original que está en la línea más cara. Pero esa, mi gente dice, ¿para qué? Yo me echo mi Chanel y voy contenta y feliz por todos lados. Es verdad. No necesito eso. Y no se lo gastan. Es verdad. Pero ya lo hizo, ¿eh? Ojito. Y lo que está por llegar. Y lo que está por llegar. Ignacio dice, no, antes Dior Homme Eau Forte, luego Dior Absolute Perfume y luego el Dior Elixir y luego el Dior Homme Eau Forte Absolute Elixir, todo junto ya todo junto, el agua y todo, el agua clara esa, en fin, esto va a ser un desparrame, te lo digo yo, Ignacio, esto va a ser, de verdad que está chulo, yo me lo estoy pasando muy bien, entiendo y os entiendo por el hype, yo sobre todo porque lo vivo y es que yo lo estoy disfrutando muchísimo porque es divertido a morir, ¿eh? Yo lo puedo poner verde y todo lo que tú quieras, pero me está dando un juego. Es que es verdad, es que me lo estoy pasando pipa. Pero es que sobre todo me lo paso pipa porque además, como acierto en todo, por desgracia, me gustaría equivocarme de vez en cuando, pero es que no me equivoco. Tengo el nivel de aciertos muy alto, excesivamente alto, casi el 100%. Vale, no me voy a poner yo aquí más flores que nadie. Pero vosotros me seguís, la mayoría, y sabéis que no doy puntada sin hilo. Y ni hilos sin puntada y sin aguja. O sea, lo hago todo junto. Es divertido, es apasionante. Pero lo de hoy es que no nos lo podíamos esperar ninguno porque es que directamente es ¡pum! Aquí lo tienes. ¡Pum! Y van saliendo tiendas online donde ya está disponible. Esto se está cociendo aproximadamente desde hace 2 semanas, ¿eh? Desde las centrales de perfumería. Yo creo que llevará 2 semanas que ya se sabía desde las centrales de perfumería, lo que pasa es que había orden de no decir nada. Desde las centrales ya se sabía. Por lo menos yo calculo que unas 2 semanas, que la Intense venía ya y todo el mundo callado. Por contrato, sí, por contrato, claro, básicamente todas esas cosas pasan por contrato. Pero es súper divertido lo que está pasando. Toca los cojones, te pone de mala baba y todo esto, sí, pero es divertido, ¿eh? No me digáis que esto no está dando juego. Que va a haber mucha gente que le toque la nariz, Pepe Luis y todo esto. Pero de verdad, esto es disfrutón a muerte.